Pensamos en las rastas y en el arte urbano moderno cuando vemos esas grafitis, algunas de ellas, hemos de confesarlo y de decirlo, verdaderamente fantásticas y artísticas, muy bien hechas y muy realizadas. También hay gamberros que hacen auténticas cutrerías, todo hay que decirlo. En el mundo de los grafitis hay de todo, pero hay auténtico arte. Pues bien, no tiene nada que ver con el siglo XX, ¿verdad, Ignacio Monzón? Pues muy buenas noches, Bruno, y me temo que de nuevo tengo que fastidiar a todos los que creen que han inventado algo. Que ya lo hicieron aquellos hace 2000 años. Exacto. Y lo descubrimos además a partir de una de las ciudades más sorprendentes por sus características, por lo que nos han aportado y porque las cosas se conservaron muy bien, por una desgracia, Pompeya. Sí. Yo suelo decir que las desgracias de la gente a veces, y suena muy mal, son las fortunas del arqueólogo. Es decir, tener este tipo de yacimientos evidentemente fue una catástrofe en su época. No solo estamos hablando de Pompeya, estamos hablando de más poblaciones. Pero bueno, que el volcán no estaba en el medio de Pompeya, que a veces da un poco esa sensación que afectó a mucho más. Pompeya se ha llevado un poco la fama, aunque había otras ciudades afectadas por ese Vesubio en erupción. Herculano, por ejemplo, que era más pequeña, pero bastante más rica. Estaría, Oplontis, una serie de villas que había entre medias, y la verdad es que la fortuna fue que esas ciudades quedaron abandonadas no por el desuso, como nos ha pasado en muchos yacimientos, sino en momentos álgidos, en momentos de uso. Es decir, conservamos mobiliario, conservamos herramientas, conservamos elementos de la vida del día a día. Cuando los arqueólogos y los historiadores habéis ido a Pompeya y se han iniciado estudios allí, prospecciones muy meticulosas, muy detalladas, se han encontrado cosas extraordinarias, ¿verdad? Sí. El ir rascando, digamos, sí. Buscando lo que había detrás de esa lava ha sido, vamos, una auténtica mina de oro para los arqueólogos. Sí, ya se conocían desde, pues yo creo desde la Edad Media, el Renacimiento, ya hay noticias de estatuas que aparecían. Lo que no se prestaba atención era al resto de estructuras que aparecían. Fue precisamente Carlos III el que inició unas excavaciones más sistemáticas y que nos han permitido conocer, es verdad que, como tú muy bien dices, de una manera muy ardua, pero nos ha permitido conocer cosas valiosísimas. Por ejemplo, se ha descubierto que las paredes estaban pintadas, que había mucho más color del que nos imaginábamos, que el ocre del barro o de la piedra, esos colores apagados no eran los que dominaban en la ciudad, o no eran los únicos que dominaban. Había también rojos, había verdes, había más luminosidad de la que creemos. Sí, los colores en general eran muy chillones, muy fuertes. Se pintaban ventanas, auténticas ventanas en las paredes. Les encantaban los jardines y el exotismo. Es decir, hemos podido conocer, por supuesto, sobre todo del mundo de la élite, buena parte de sus gustos cotidianos, no lo que nos dicen las fuentes, que eso es muy oficial y no siempre se cumple, sino de cómo vivían precisamente gracias a su arte, a ese arte doméstico. Y entre las cosas que se encontraron fue inscripciones como, por ejemplo, fulanito quiere a fulanita, ¿no? Sí. Con el dibujo del corazón atravesado por una flecha. Pues sí, más o menos. Muchas inscripciones de esas, incluso algunas bastante obscenas, ya nos aparecen en el mundo griego. Lo que pasa es que eran muchísimo más simples. No les llamábamos grafitis. Sí, se les puede llamar grafitis porque... Ellos no les llamaban grafitis. Bueno, ellos no. Ellos supongo que lo llamarían auténtico gamberrismo, porque ellos también lo veían en general mal. Pero vamos, eran del tipo pues fulanito calós, que es una fórmula muy habitual, es decir, fulanito es guapo. Lo que pasa es que los romanos, como de costumbre, lo fueron hilando y lo fueron complicando bastante más. Incluso llegaron a hacer auténticos, lo que nosotros llamaríamos grafitis oficiales. O sea, que se convertían las paredes en algo así como murales abiertos a la acción del público según se quisiera. Exacto. Yo creo que mucha gente, sobre todo los que han estado en Nueva York, pueden ver esos grandes... esas pantallas digitales donde aparecen de vez en cuando noticias y demás. Todos esos, o ahora lo vemos en el metro, donde nos han llenado, y supongo que nos acabarán llenando las calles de pantallas de televisión donde nos anuncian cosas. Claro, como ellos no disponían de esa tecnología y eran muy públicos, la civilización romana es completamente pública, lo que hicieron fue disponer zonas públicas, paredes públicas, para que se pudieran hacer anuncios electorales.
Carteles electorales, digamos Sí. que ya la noche en la que comenzaba, digamos, la campaña electoral de entonces, bueno, pues a lo que se dedicaban no era a pegar los carteles, pero sí a pintar las paredes dedicadas a eso específicamente. ¿Llegó algún momento en que se convirtiera el mundo del graffiti en la época romana en algo parecido a arte? Pues sí, la fortuna que tenemos nosotros es que sabemos más o menos, sabemos con bastante exactitud las fechas de Pompeya. Es decir, Pompeya es destruida en el año 79, con lo cual los grafitos que conservamos tienen que ser del año 77, 78, 79. Algunos hablan de que puede haber incluso más antiguos, del año 62, pero ya sabemos que estamos hablando de un periodo muy específico. Y ya sabemos que en ese periodo, en el Alto Imperio, ya había un reconocimiento de la figura del que hacía las inscripciones, ¿no? de Albator, del escritor, el que pintaba de blanco realmente sería, básicamente porque ellos la firman. Exacto, que también en cierto modo es lo que ocurre ahora con el mundo de las grafitis. Eran cuadros en el espacio urbano, en la pared. Además de carteles electorales y de las partes, digamos, más lúdicas, de las expresiones más lúdicas, ¿qué es lo que hacían los romanos, además de carteles electorales? ¿Existía, como decimos, arte, o sea, puro arte, cuadros o escenas dibujadas en la pared, o eran todos mensajes, era todo relacionado a intentar transmitir una idea o un concepto a quien lo leía? Los que se hacían en la calle generalmente pues era inscripción, es decir, lo que se quería es mandar un mensaje. Pero si tenemos en cuenta que el mundo romano también es muy satírico, es muy de chirigota, y que muchos eran ágrafos, es verdad que muchas veces se transmitían mensajes que ellos sí entendían y que a nosotros a veces nos cuesta entender. Por ejemplo, gladiadores con penes erectos. Tiene un significado erótico muy marcado, pero también uno social, que era seguramente representar al gladiador como alguien poderoso, ¿no? Exacto. Entonces sí es verdad que había una serie de símbolos que era como una especie de lenguaje, un abecedario visual, que ellos sí poseían y que lo hacían de una manera a veces sistemática. Es decir, ellos lo entendían perfectamente. Eso respecto a los gladiadores, también decimos que políticos, supongo que también al vecino del cuarto se le podía poner una inscripción, ¿no? Sí, hay incluso auténticas maldiciones, en plan, fulanito, espero que se te abran las pústulas y que supuren. O uno muy gracioso que es Serena odia a Isidoro. Muy simple pero muy significativo. Eso que se hacen exactamente igual. Ojo, que tampoco fueron los romanos los inventores posiblemente de esto, ¿no? También los griegos antes. Sí. De tantas cosas que heredaron, ¿no? Sí, y a saber lo que habría en las civilizaciones orientales. El ataque público pues está a la orden del día. No tenemos más que fijarnos en los pueblos españoles. Todo el mundo se conoce. Claro. Entonces, si uno pasa por una calle y lee Pepito la tiene pequeña, por así decirlo, ese rumor va a correr de boca en boca. Y es lo que muchas veces se buscaba. Lo que se buscaba no es ofender a una persona en concreto, sino causar escarnio público. Exacto. Es exactamente la misma función de determinados grafitis. Y esto lo hemos descubierto gracias a esos restos arqueológicos en Pompeya tan extraordinarios. Las investigaciones prosiguen en Pompeya, porque creo que no tienen el límite, porque hay tantísimo por descubrir. ¿Todavía podemos encontrar alguna sorpresa que nos lleve a Pompeya o que salga de Pompeya sobre el mundo romano? Sí, ¿O todo está ya descubierto? No. Otra cosa es que podamos descubrir una tumba como la de Tutankamón, por ejemplo, en el mundo romano. Pero sí, pequeñas sorpresas nos vamos a seguir encontrando, seguramente. Por lo menos un tercio de Pompeya sigue sin excavar. Y todavía, pues eso, contamos con Oplontis, que tampoco está excavada del todo, con esta villa, con Herculano, con un montón de villas. Paestum, por ejemplo, es otra ciudad que no fue afectada por el Vesubio, está en otra región, pero que prácticamente no ha sido excavada. Es decir, todavía nos quedan muchas sorpresas, sobre todo de la vida cotidiana. Pues será fascinante descubrirlas a medida que el trabajo de los arqueólogos vaya progresando. Es un trabajo que debe ir lento, debe ir poco a poco, tiene que ser meticuloso, porque después los resultados, bueno, pues son conocidos. Tú nos muestras algunos de ellos en esta sección. Y desde luego, el placer nuestro. El placer mío, el placer nuestro. Ignacio Monzón.